Bueno, vamos a empezar por el problema número 1 que nos ha tocado, somos el grupo 2. La pregunta 4 dice, un suelo con grado de saturación S100% tiene un peso específico de 18,85 kN por metro cúbico. Su contenido de humedad es de 36%. Nos pide hallar el índice de vacíos y la gravedad específica de los sólidos. Bueno, aquí tenemos los datos, que es saturado al 100%, el peso específico 18,85 kN metro cúbico y el contenido de humedad, que es 36%. Lo primero que nos dice que está saturado al 100%, podemos decir que el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua, porque cuando está saturado al 100% es porque no hay aire. Luego tenemos de los datos que el peso específico es peso entre volumen. Tenemos que 18,85 va a ser igual al peso entre el volumen. Luego del contenido de humedad. El contenido de humedad, sabemos que el contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos. Reemplazando, que sería, no trabajamos en porcentaje, sería 0,36 es igual al peso de agua entre peso de los sólidos. Lo que vamos a hacer aquí es llevarlo todo a una variable para que se nos haga más sencillo. Tenemos que 0,36 peso de los sólidos va a ser igual al peso del agua. Listo, tenemos nuestra primera ecuación. Luego sería peso es igual a 0,36 peso de los sólidos más el peso de los sólidos. Tenemos que el peso es igual a 1,36 peso de los sólidos. Listo, tenemos la otra ecuación. Ahora, esta ecuación la reemplazamos aquí. Tenemos que 18,85 va a ser igual al peso, que es 1,36 peso de los sólidos, entre el volumen total. Listo, de aquí reemplazamos lo que es volumen. Tenemos que volumen va a ser igual a 1,36 entre 18,85, que sería 0,072 el peso de los sólidos. Listo. Luego de aquí tenemos, como sabemos que el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, y por acá el diagrama de fases, sabemos que el volumen es volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Tenemos que volumen es volumen de vacíos más volumen de los sólidos, pero como nosotros sabemos que el volumen de vacíos, porque está 100% saturado, es igual al volumen de agua, el volumen es igual a 0,072 peso de los sólidos es igual al volumen de vacíos, que es igual al volumen de agua. ¿Y cómo hallamos el volumen de agua? Nosotros sabemos que el peso específico del agua es el peso del agua entre volumen de agua. Entonces, despejamos volumen de agua, lo que queremos aquí. Volumen de agua es igual a 0,36 entre 981. Tendría que es 0,036 peso de los sólidos. Listo. Como sabemos que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos, reemplazamos aquí, que sería 0,036 peso de los sólidos más el volumen de los sólidos. De aquí despejamos que el volumen de los sólidos va a ser igual a la resta de estos dos, que sería 0,036 peso de los sólidos. Listo. Ahora, nosotros nos pide el índice de vacíos. Como vemos, el índice de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen de los sólidos. Nosotros ya tenemos lo que es volumen de los sólidos, tenemos que es volumen de vacíos, que es igual al volumen de agua. Entonces podemos hallar que el E es igual al volumen de vacíos. Como es volumen de agua, es lo mismo, que sería 0,036 aquí, 0,036 peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos, que sería igual 0,036 peso de los sólidos. Se va, es igual a 1. Ahora nos pide la gravedad específica. Por una relación de fase sería S por E
es igual a W por GS. ¿Qué es W? Es el contenido de humedad. Nosotros sabemos que el S es 1, el E es 1, es igual al contenido de humedad, que ya nos los da, que es 0,36, por la gravedad específica. De aquí despejamos que 1 entre 0,36, 2,78 es igual a nuestra gravedad específica. Y aquí tenemos nuestras dos respuestas. Ya, continuando con el ejemplo número 5 del grupo 2, tenemos el enunciado que nos dice: ensayos de laboratorio sobre una caja gruesa mostraron que el índice de vacíos máximo, E máximo, es igual a 0,87 y su índice de vacíos mínimo, E mínimo, es igual a 0,52. Otros ensayos de campo sobre relleno compactado del mismo material mostraron un peso específico de 19.5 kilonewtons sobre metro cúbico y una humedad de 23%. Lo que nos pide el problema es determine el grado de saturación y la densidad relativa de R en porcentaje de la arena en campo. Asuma una gravedad específica de los sólidos de 2,66. Bueno, entonces todos esos datos que nos da el ejercicio vendrían a ser, ¿no?, los datos iniciales brindados por dicho ejercicio, que los anotamos en este lado. Entonces después se procede a dibujar un diagrama de fases con las fases que contiene el suelo analizado y se colocan, ¿no?, todas las características que ya sabemos que tienen, las cuales son, ¿no?, agua, aire y sólidos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con el contenido de humedad, que se expresa sin porcentaje. ¿No? La fórmula de contenido de humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos. De aquí vamos a encontrar una relación, que el peso del agua va a ser expresado en función del peso de los sólidos, la cual vendría a ser 0,23 veces el peso de los sólidos. Por el momento dejamos esta relación ahí y continuamos con los demás valores dados. Luego procedemos con el peso específico de la muestra, que dice que viene a ser 19.5 kilonewton por vez al cubo, es igual al peso total sobre volumen total. Ya. De aquí no podemos expresar nada más, pero sin embargo, este peso total, como sabemos, es la suma del peso de los sólidos, del peso, claro, de los sólidos más el peso del agua. Entonces, si sabemos que tenemos que dejar todo en función del peso de los sólidos, hacemos el peso de los sólidos como 1. Entonces sería WS nada más. Sería más 0.23 WS. Lo cual nos vendría a dar que el peso total vendría a ser 1.23 veces el peso de los sólidos. Con esta relación ya podemos ir anotando los datos en el diagrama de fases. WS vendría a ser simplemente WS, o 1 WS, y el peso del agua vendría a ser 1.23. No, el peso del agua vendría a ser 0.23 WS. Ya. Ahora sigamos con los demás datos que nos brindan. El GS, ¿no?, es otro dato brindado. Entonces, sabemos que 2,66 es igual a el peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua. Pero este peso específico del agua, si trabajamos en unidades de kilonewtons, es el peso del agua es igual a 9.81, ¿no?, kilonewton metro cúbico, de lo cual podemos hallar el gamma S, que vendría a ser, a ver, efectuando el cálculo, gamma S, efectuando el cálculo, ¿no?, vendría a ser que gamma S, o sea, el peso físico de los sólidos, es 26.09 kilonewton metro cúbico. Pues hemos ido a otro dato, ¿no? Ahora después ya no tenemos más datos, ya no podemos trabajar con las demás condiciones iniciales, ¿no? Tenemos que encontrar otras ecuaciones que nos puedan ayudar a completar el diagrama de fases, el cual vendría a ser una ecuación auxiliar que frecuentemente se usa, vendría a ser, ¿no?, el peso físico del agua, que sabemos que es un valor constante, que sería 981 es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. El peso del agua ya lo hemos hallado,
que está es este valor de acá. Entonces, solo tendremos que dividir para obtener el volumen del agua. Entonces, efectuando el cálculo de esta operación, tenemos que el volumen del agua es 0.023 WS. Aquí sale, ¿no? Que teníamos que esto es 0.023 veces el peso de los sólidos. Entonces, estamos con el diagrama de fases. Ya. Ahora otra relación que nos ayuda va a ser la de la gravedad específica, ¿no? Que hallando este gamma S es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Como todo está en función de W de los sólidos, simplemente habría que despejarlo, lo cual tenemos que el volumen de los sólidos es 1 sobre 25, lo cual nos da 0.038 veces el peso de los sólidos. Como ya tenemos esos datos, podemos hallar el volumen total, el cual vendría a ser simplemente volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Ya. Teniendo que el volumen total es igual al volumen. Ya. Tenemos volumen de los sólidos y este volumen total lo hallamos de la primera relación de aquí, ¿no? Que sería, despejando el volumen, quedaría el peso total, que es 1.23 sobre 9.5. Lo cual nos da un volumen total de 0.063 WS. Anotamos el diagrama de fases. Y ahora sí podríamos hallar el volumen de vacíos, que es el último dato que nos faltaría para tener el diagrama completo, que vendría a ser 0.063 menos 0.038, dándonos un volumen de vacíos del 0.025. Ahora también podemos hacer el volumen de aire, que sería la resta. Sería que volumen de aire más volumen de agua es igual al volumen de vacíos. El volumen de aire es igual al volumen de vacíos menos volumen de agua. Lo cual se obtiene el valor de volumen de aire es igual a 2 por 10 a la menos 3 WS. Eso también está en función de WS, el volumen de los vacíos. Ahora sí, con todo el diagrama de fases completos, se puede determinar lo que el problema nos pide, ¿no? Que sería cada estimación, que se expresa en porcentaje. Efectuando el cálculo, obtenemos que tenemos un índice de vacíos de 0.66. Este valor es adimensional, este también es adimensional, porque son volúmenes, son la misma unidad, ¿no? Ya, esa es la primera respuesta, esta es la respuesta de la primera pregunta, que sería grado de saturación. Y este valor de índice de vacíos que hemos encontrado aquí nos va a servir para hallar la densidad relativa, la cual se obtiene utilizando la siguiente fórmula. La densidad relativa, expresada en porcentaje, es igual al E máximo
menos el E que hemos encontrado en lo natural sobre E máximo menos el E mínimo multiplicado por 100. Estos datos E máximo y E mínimo ya nos brinda el problema, el cual son 0,87 y 0,52 respectivamente. Entonces lo único que nos quedaría sería reemplazar y reemplazando los valores obtenidos se obtiene el siguiente valor. Se obtiene una densidad relativa del 60%. Para responder la siguiente pregunta nos vamos a basar en dos opiniones de dos ingenieros y vamos a concluir con una entrevista. La opinión del primer ingeniero es el docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín, Fidel Copa Pineda. Él clasifica los suelos de Arequipa de tres tipos. Los primeros son zonas rocosas considerados como duras, entre ellas se encuentran áreas como Humacoyo, Characato y Hunter. De producirse un terremoto, no habría mayores daños en estas zonas. El segundo tipo son los semiduros, distritos como El Cercado, Paucarpata y José Luis Bustamante. La respuesta ante un terremoto de gran magnitud sería regular y el colapso de las edificaciones dependería del tipo de construcción que tengan los edificios y viviendas. El tercer tipo de suelos son los blandos, formados principalmente por rellenos. Las posibilidades de que una vivienda colapse son muy altas en estas áreas. Rellenos sobre torrenteras, laderas, forman parte de estos suelos que se ubican sobre todo en las periferias de la ciudad, por ejemplo, Socabaya. En la segunda opinión tenemos a la ingeniera Isabel Bernal, investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú. Los suelos en el Cercado de Lima están compuestos por gravas y sedimentos depositados en el pasado por el río Chili. Estos suelos tienen un comportamiento rígido, con periodos de vibración de 0,1 y 0,2 segundos y están cubiertos por un estrato de mineral fino de poco espesor. Algo distinto observamos en los suelos presentes en la urbanización de Lara, Socabaya, los cuales son blandos y con alto contenido de agua. Es por ello que, ante la ocurrencia de sismos, en esta zona se producen agrietamientos y asentamientos en estructuras debido a su propio peso. En el extremo oeste del Cercado, hacia la avenida Venezuela y torrentera de Mariano Melgar, San Lorenzo, los suelos superficiales tienen mayor espesor y están constituidos por materiales heterogéneos provenientes de rellenos que muestran además distintos grados de compacidad. Hacia el extremo sur, en la avenida Miguel Forja, los suelos son aluviales con predominio de arenas y limos, y en algunos lugares, debido a su cercanía del río Chili, presentan elevados niveles freáticos. Finalmente, en la granja paralela a la torrentera de Paucarpata, presentan altas amplificaciones, por lo cual, ante un sismo de magnitud importante, se producirán asentamientos y procesos de licuación de suelos. Queda clara la ubicación de los suelos heterogéneos que hacen del Cercado de Arequipa vulnerable. Pero en su experiencia laboral, así en la ciudad de Arequipa. Mira, por ejemplo, donde estoy trabajando yo, el suelo ahorita le dicen tierra muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene, es casi limos, el puro limo, porque no tiene arcilla, no hay cohesión. O sea, si es que tú quieres estabilizar ese suelo, tienes que mejorarlo. ¿Con qué? Con arcilla. ¿Para qué? Para que haya cohesión entre partículas. O sea, ese suelo es tan malo que le dicen talco. ¿Talco? Sí. ¿Y dónde es el lugar donde está trabajando usted? En Chilina. En Chilina. O sea, son suelos muertos. ¿Y otro lugar donde usted haya trabajado? Bueno, en Socabaya, pero en Socabaya el suelo es saturado. Ya. A 1 metro ya encuentras suelo saturado. ¿A 1 metro? Sí, nivel freático. Ya. Nivel freático. Para hacer tu cimentación tienes que hacer tu diseño de pozos y todo para que puedas llegar a tu cimentación, para que puedas llegar al nivel de tu cimentación, ¿no? Ya eso es hablando, mira, Chilina, Socabaya, ese es ya de extremo a extremo. De ahí para Hunter. Para Hunter es rocoso. Rocoso. Rocoso, es full rocoso, roca.